¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Innova Summit en estos días de septiembre en los que Santiago se ha transformado en un epicentro no solo de nuestro país, sino regional para discutir sobre innovación corporativa. Queremos profundizar en esta tendencia, en el desarrollo que ha tenido y las corrientes que buscan fortalecer precisamente la innovación dentro de las grandes empresas, en esfuerzos que se han ido consolidando en los últimos años y que acercan precisamente a estas grandes compañías con el modo de las startups y scale-ups en la región. Y tenemos una visión muy interesante en este capítulo para profundizar en estas tendencias y ver el desarrollo. Nos acompaña Juan Pablo Sánchez, CEO de Bluebox. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno poder conversar contigo sobre un tema que ha tomado mucha fuerza. El Innova Summit de alguna forma es un reflejo, ¿no?, de esa consolidación de la innovación corporativa en Latinoamérica en un momento en que va tomando fuerza. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de este sector? Y cuéntanos también sobre qué consiste precisamente la innovación corporativa. Bien, te platico. Llevo en esta industria más de 13 años, colaborando. Hace 13 años cuando arrancamos esta visión de permitir que corporativos pudieran colaborar con emprendedores en una etapa temprana, pues no existía nada a nivel Latinoamérica. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo de investigación a nivel Estados Unidos, Europa principalmente, y entender qué estaba sucediendo allá, porque es una práctica común que grandes compañías, tanto tecnológicas como de productos tradicionales, por decirlo de alguna forma, se acercan con emprendedores en etapa temprana para entender qué están creando, para entender sus tecnologías, colaborar con ellos y eventualmente adquirirlos. Ese es el esfuerzo que se estaba viviendo en ese momento fuera de Latinoamérica. Claro, donde había mercados más maduros, ¿no? Exactamente, ¿no? Donde había mayor entendimiento inclusive de estructuras como el Venture Capital y que cuando hablamos de corporativos se denomina Corporate Venture Capital. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo he visto el desarrollo del ecosistema? Pues ha sido un desarrollo que en 13 años, el día de hoy estamos visualizando grandes corporativos en diferentes industrias, tanto tecnológicas como no, en industrias tan pesadas como la minería, en industrias logísticas, en industrias de producción específicamente de productos masivos, que se está empezando a explorar y que no solamente se está empezando, sino también ya se han construido casos de éxito y estructuras muy bien consolidadas, tanto para la colaboración como inversión. Hay resultados que son evidentes, digamos, que son visibles. Totalmente. Creo que también un dato importante es que a nivel global los corporativos están participando en un 50% de las inversiones en etapa temprana, en el Venture Capital. Latinoamérica todavía estamos bastante lejanos. ¿En cuánto estamos acá en la región? Algunos estudios indican que entre un 10 y 15% de las participaciones estamos... Poco todavía, ¿no? Bastante. Entonces existe una gran brecha. Sin embargo, pues pasamos de un 1 o 2% posiblemente hace 13 años a un 15%. Si lo vemos en múltiplos, pues creo que es bastante relevante lo que hemos construido en claro. tiempo. Sí. Tenemos grandes oportunidades de crecimiento y grandes oportunidades de generar impacto a través de este tipo de iniciativas. Es muy interesante esto porque combina dos mundos que hace algunos años atrás uno podría haber puesto en sentidos contrarios, ¿no? Grandes estructuras de corporativos, con multinacionales, con estructuras pesadas, instituciones grandes, de mucha historia en muchos casos, frente a empresas emergentes, pujantes, rápidas, pequeñas, muy ágiles en la forma de desarrollar ideas y negocios. Y lo que antes se veía quizás como fuerzas contrapuestas, hoy día colaboran en definitiva, ¿no? Y empiezan a generar algo distinto y un ecosistema diferente para el desarrollo de la innovación corporativa. ¿Cómo ves tú ese desarrollo, el acoplamiento entre estos dos mundos? Inclusive a lo largo de estos 13 años y diversos estudios, artículos han hablado de esta perspectiva de David y Goliat, ¿no? Haciendo estas diferencias que existían. Sin embargo, los estudiosos que saben bien la historia de este enfrentamiento que existió en su momento, pues identifican que en realidad David no era el que tenía las pocas probabilidades de ganar. Era quien en realidad tenía las posibilidades de vencer a un Goliat. ¿Y esto por qué? Porque David tenía artillería. Y la artillería estratégicamente es lo adecuado para vencer a una persona que va caminando. ¿Cuál es la artillería que tenía en eso, David? En ese momento la onda. Y la onda particularmente era un artefacto de alta tecnología. Y además había alta capacidad en David. Es decir, se juntaba la tecnología y la capacidad. Imagínate aventar una piedra dándole vueltas e impactar en una persona. Sí, claro. Metros, decenas, centenas de metros. Entonces, esto hace muy bien la referencia de lo que está sucediendo el día de hoy. Claramente existen
no me gusta llamarlos Goliaths, pero son corporativos que tienen muchas capacidades. Y estas capacidades les han construido a lo largo de inclusive más de 100 años, como vemos algunas grandes empresas. Y estas capacidades pues, les permiten ser negocios altamente rentables. Sin embargo, el enfoque principal está en la rentabilidad. Y la rentabilidad es un punto fino en el horizonte. Y la innovación lo que te obliga es a pensar lateralmente y no solamente ver el punto fino en el horizonte, sino ver hacia arriba, lateralmente y hacia diferentes aspectos en el horizonte. Y esa falta de visión, y no es porque estén haciendo las cosas mal, es porque así están construidas las grandes compañías. Un poco de inercia quizá. Inercia, enfoque estratégico y claramente presión societaria en torno a la generación de dividendos. Claro, también. Entonces, ahí es donde entra la gran ventaja de los emprendedores. Empresas en etapa hipertemprana que están teniendo o construyendo tecnología y tecnología en el amplio espectro, no solamente desde la perspectiva digital. Estoy hablando tecnología inclusive en productos, cuando hablo de mejores formulaciones que atiendan las necesidades del cliente. De acuerdo. Ahí hay tecnología aplicada en producto. ¿Y qué sucede? Estos emprendedores tienen la flexibilidad de no solamente estar viendo un punto en el horizonte, sino de estar explorando mercados. Tienen el conocimiento y tienen la pasión por crear algo nuevo que cualquier emprendedor tiene. Claro, claro que sí. Y en ese sentido, cuando se conjuntan el entendimiento, los 100 años de experiencia, una visión estratégica muy clara, con alguien que está innovando en la industria, que debe y acercarse a grandes capacidades logísticas, conocimiento, inclusive capitales, hace sentido esta inercia de colaboración. Y más que ver un conflicto como lo veíamos en David y Goliat, debemos de ver una colaboración entre ellos. Ahora, eso supone un cambio de mentalidad de alguna forma, ¿no? Y de la forma en la que se entienden los negocios también, y cómo se administran. Y esa mentalidad no solamente a nivel corporativa, te diría que a nivel emprendedor también es necesario construirla. Hay historias de miedo que se escuchan, mitos urbanos de, no, el emprendedor que fue robado. No, la realidad es que ese tipo de historias... ¿Robado en qué sentido? ¿En que le roban la idea? Le roban la idea. Ah, ok. Fue adquirido, Ese tipo de historias son algunas muy particulares. Yo conozco más historias en donde al emprendedor le beneficia 1000 veces la colaboración con el corporativo. Entonces, el primer cambio de paradigma importante es hacia el emprendedor. Identificar en los corporativos palancas de desarrollo, capacidades con las cuales pueden ellos impulsar y acelerar su emprendimiento. Y después los corporativos, claramente. La forma de colaborar con un emprendedor debe ser diferente a un plan estratégico. Los planes estratégicos son rígidos, inclusive de 3, 5 años, o cuando se construyen son 12 meses. La colaboración con el emprendedor debe ser visto desde una perspectiva ágil, en el entendido que cada sprint, cada proceso de 3 semanas puede hacer o generar un cambio en el enfoque estratégico de la colaboración. ¿Y no están acostumbrados a hacerlo así o no? Pues eso es algo que impulsamos bastante. Este cambio cultural en las perspectivas, primero de apertura del emprendedor y segundo de la forma de colaboración del emprendedor desde la perspectiva corporativa. De acuerdo. Ahora, esta innovación corporativa y el trabajo de estas empresas con otras más pequeñas, con startups, no reemplaza tampoco el trabajo de innovación que hace cada gran multinacional o empresa dentro, ¿no? Tiene sus propios equipos y trabajan en sus propios diseños. Total. ¿Cómo conversan esas dos cosas? Al final todo es una estrategia integral de innovación. La estrategia integral de innovación depende de la estrategia corporativa. ¿Qué te manda la estrategia corporativa? Es dónde hacer cambios, dónde crear nuevos modelos de negocios y dónde buscar transformacionales o innovaciones transformacionales que nos impacten por compañía. En esa estrategia corporativa, pues hay diferentes objetivos particulares. Hay objetivos donde las capacidades internas del corporativo no alcanzan para perseguir esas oportunidades, ya sea por falta de equipo, falta de conocimiento o inclusive capital. Ahí hace sentido explorar la colaboración con terceros, donde podemos encontrar conocimiento, equipo e incluso capital que proviene de Venture Capitals apostando por nuevas tecnologías. De acuerdo. Y en la perspectiva interna, cuando el corporativo se sabe experto, se tiene a los equipos y la infraestructura, es
mandato explorar primero desde la perspectiva interna, el poder cómo abordar esas problemáticas core adyacentes o explorar también las innovaciones transformacionales. Ajá. Ahora, de todas maneras, ¿cómo ves tú la concepción de innovación? ¿Cómo ha ido evolucionando acá en Latinoamérica? ¿Cómo ves que las empresas lo han incorporado también dentro de su negocio? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay un caso que me parece bien paradigmático acá en Chile, que lo ha mencionado Oscar Landerreche. Él fue presidente ejecutivo de Codelco hace algunos años atrás, la minera de cobre más importante acá en nuestro país y en el mundo. Y él decía que cuando habían avanzado en el desarrollo de una oficina de innovación en Codelco, en el directorio le respondieron: pero si la innovación no es nuestro negocio, no está en el core de nuestro negocio. Sí, ¿ah? No nos dediquemos a eso. Y finalmente ese proyecto que se llamaba Codelco Tech y que él logró empujar, al cabo de algunos años lo cerraron. Me parece un buen ejemplo de cómo a veces hay visiones más anquilosadas quizás de lo que significa la innovación y cómo tú lo entiendes como un apéndice, algo que está en una esquinita de tu estructura de negocio. ¿Cómo has visto tú esa evolución, Juan Pablo? Mira, ese tipo de conversaciones creo que siguen, ¿no? Y eso es parte de los retos que tenemos como medios de comunicación, como empresas que nos dedicamos a impulsar la innovación. Es hacer ver que la innovación no es un departamento per se. Sí. Claramente debe de haber alguien, algún área que se dedique a la administración de estos procesos para dar seguimiento, gobernanza, medición. Pero la innovación es algo transversal que cada área de la organización debe de tener desde una perspectiva cultural. Tremendo desafío cultural, ¿no? Y ahí nos enfrentamos no a temas tecnológicos de conocimiento, nos enfrentamos a temas de personas. ¿Qué persiguen las personas? ¿Qué han visto las personas? Claro. Si una persona se le reclama un fracaso, como es algo muy tradicional, y más en los negocios, ¿no? El que cometió un fracaso, un error, no tuvo la visión estratégica, no tuvo el entendimiento del negocio y tomó una mala decisión. ¿Qué sucede? Pues bueno, queda relegado en el crecimiento. Sí. Cuando realmente el fracaso, primero hay que reconocer el intentar algo nuevo, ¿no? Porque es una persona capaz. No se va a equivocar si hace lo que todos los días hace. Lógico. Se va a equivocar si está explorando nuevas oportunidades, si está buscando nuevas formas de resolver, nuevos mercados a cuál atender. Y en ese sentido, desde ahí hay que reconocer. Luego la ejecución. Claramente la estructura organizacional, pues ejecutar procesos de innovación no te puedes apegar a temas de presupuestos tradicionales, seguimientos tradicionales, inclusive KPIs tradicionales. Las estructuras tradicionales también habrá que cuestionarnos. Oye, ¿el fracaso fue real o fue un fracaso bajo nuestra óptica de análisis? Ajá. En el entendido que cualquier proceso de innovación primero se centra en deseabilidad. No buscas la rentabilidad. Claro, sí. Y si tú le pides rentabilidad en la etapa 1, estás muchas veces matando el proceso de innovación que puede existir. Lo matas antes de tiempo, digamos, ¿no? Y corta el desarrollo. Y claro, construyes una perspectiva de fracaso en una persona que exploró y que no tenía la estructura. Pero qué importante ese punto, pero es muy difícil también cambiar concepciones que vienen, digamos, arraigadas culturalmente en una sociedad, porque ya no hablamos solo de la empresa, ¿no? Sino que en una sociedad determinada hay ciertas concepciones respecto a lo que significa el éxito, ¿no? Y el que fracasa está mal visto. Y cambiar eso, chuta, cuesta mucho, ¿no? Inclusive a mí mismo, ¿no? Cuando yo me equivoco, me recrimino. Cuando veo un error, lo identificas y dices, no, pues algo hizo mal. No, es un trabajo constante de entendimiento del fracaso como tal, desde una perspectiva positiva, claramente cuando está bien enfocado. Por supuesto, sí. Desde una perspectiva positiva. Y la positividad en un tema de fracaso es entender primero el aprendizaje que debemos construir, ¿no? En ocasiones hay procesos de innovación que impulsamos en donde se está queriendo implementar nuevas tecnologías. Ahora AI, que está de boga, ¿no? Claramente cuando llegamos nos damos cuenta que hay mucha falta todavía de datos internos, de estructura de gobernanza de datos. Y si queremos impulsarlo, pues no va a tener éxito. Sí. Y ya, se puede tachar como la AI aplicada en determinado caso de uso no tiene éxito, pero cuando entendemos que hay un fracaso y debe de haber un aprendizaje, en el aprendizaje entendemos el siguiente proyecto. Y posiblemente el siguiente proyecto es un proyecto que permita sustentar próximos procesos de innovación. Sí. ¿A qué me refiero? Estructura de gobernanza de datos. Almacenaje correcto, alinear códigos, que el área de ventas le diga lo mismo en cuestión de código que el área operativa, administrativa. Cosas tan simples
que son facilitadores de próximos procesos. Ahora, y es posible ver también casos muy exitosos en este proceso de transformación acá en Latinoamérica también, ¿no? O sea, hay señales de que se está abriendo camino y de buena forma, digamos, en materia de innovación. Totalmente. Hay grandes estructuras a nivel Latinoamérica que se han construido, grandes emprendedores que han construido grandes compañías. Claro. En cada uno de los países ya hay un referente, inclusive te diría Guatemala, tenemos Duolingo. México, último te podría decir Kavak en la industria de la movilidad, ¿no? Chile, pues no se diga con Corner Shop. Claro, sí. En Argentina, Mercado Libre. Totalmente. Sí. Entonces, ¿y ahora qué está sucediendo? Esas grandes empresas que surgieron como startups se están volviendo grandes corporativos. Sí, pero sí, con una cultura diferente de construcción. Y esa cultura les permite también volverse ahora el jugador que aglutina la colaboración ahora con emprendedores en etapa temprana. O sea, ellos van a tener un rol muy especial en todo esto. Sí. Y viceversa, te podría decir empresas que llevan ya 100, 80 años, estos grandes grupos impulsados por grandes empresarios en cada uno de los países, también están explorando esto. Te podría decir Colombia, empresas textiles colaborando con startups que están creando cosas interesantes en Israel. Claro. Chile, las grandes mineras, que tú eres experto en esta industria, pues te das cuenta cómo están explorando desde robots que permitan eliminar riesgos en el proceso productivo. Sí, sí, sí. Si te vas a México, tenemos incluso empresas en la industria financiera, específicamente aseguranza, buscando proveer nuevas tecnologías para asegurar temas desde fraude, es uno de los grandes costos, hasta poder proveer un mejor servicio y productos especializados para los usuarios. Juan Pablo, ¿y cuál crees tú que es el gran desafío? Porque hemos hablado del mundo corporativo, ¿no? De los retos internos, de la estructura, de la cultura. ¿Cuál es el desafío que tienen las empresas pequeñas, las startups, que son las que van a proveer esas soluciones que necesitan estas grandes empresas? Primer cambio, paradigma, ¿no? Entender que a través de los corporativos podemos tener palancas de desarrollo. Segundo, asegurar tener una visión clara del producto y el entendimiento del mercado. Yo te diría que es encontrar un problema particular en el mercado. De acuerdo. Y ese problema particular, hay una gran compañía que ya lo está, pues no sé si resolviendo o está atendiendo cosas alrededor. Ahí es donde podemos encontrar puntos de colaboración para decir, oye, tu gran compañía, ya estás en ese mercado, yo encontré esta gran problemática, con mi tecnología, con mi conocimiento, con mi know-how, podemos abordarla en conjunto. De acuerdo. Y ahí empiezan procesos de colaboración. Y esto ayuda bastante a los emprendedores porque el colaborar con un gran corporativo, el tenerlo en tu pitch de levantamiento de capital, da mucha certeza a los venture capitals. Y más en el entendido que este cambio cultural que hablábamos desde la perspectiva corporativa para colaborar, ya se ha venido construyendo en 13 años. No es algo nuevo, ya muchos corporativos líderes en cada una de sus industrias tienen iniciativas de innovación abierta y haría mucho sentido acudir a ellas para poder buscar estos procesos de colaboración. Claro que sí. El hecho de que se hayan instaurado también los Innova Awards, ¿no? En el contexto de Innova Summit, es una señal también de alguna forma de ese desarrollo y del crecimiento. Es una instancia que lo que busca es premiar una buena alianza estratégica corporativa, programas de innovación abierta, entre otras cosas. ¿Cómo ves ese desarrollo de estos premios también? Porque hubo muchos interesados postulando que buscan de alguna manera mostrar lo que están haciendo también en la región. Totalmente. Creo que fue una gran iniciativa que se impulsó para reconocer claramente a los que el día de hoy se consideran el mejor premio de cada una de las categorías, pero te diría que lo más importante es reconocer a todos los actores que han permitido estas buenas prácticas que hay que diseminar a nivel Latinoamérica. Y te hablo de actores como gobiernos, te hablo de actores como Venture Capitals, te hablo de actores como grandes líderes empresariales que han impulsado estas iniciativas, actores de empresas desde despachos de abogados que han permitido que las inversiones se ejecuten, hasta consultoras de innovación que estamos impulsando esto. Entonces es un reconocimiento integral. Y bajo esa perspectiva, pues claramente se ejecutó una convocatoria en donde tuvimos participación de diferentes partes de Latinoamérica, principalmente te diría México, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Falta todavía mucho desde la perspectiva de Brasil también, que tienen grandes iniciativas, un ecosistema boyante en cuestión de innovación abierta. Pues bueno, también que se sumen a estos tipos de premios, e inclusive otros países como un Ecuador o inclusive Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, que también se empiezan a gestar.
Estas aplicaciones tuvieron 3 principales enfoques: mejor programa de innovación abierta, que es colaboración; mejor proceso de inversión, que es el Corporate Venture Capital; y tercero, se reconoció a una colaboración exitosa, en donde lo más importante era que haya habido un impacto positivo tanto en el corporativo como en el emprendedor, haciendo ver casos de éxito desde las 2 perspectivas. Claro. Y aquí, pues bueno, se llegaron una serie de finalistas. El panel evaluador, encabezado por Luis Paredes, del IPADE, una institución académica muy reconocida en México y Latinoamérica, hicieron pues todo el proceso de analítica de datos, de toda la información recabada a través de los premios y de información secundaria, información que los medios han podido poner sobre la mesa. Y bueno, se llegó a una serie de ganadores en cada una de las categorías, que espero que esto se vuelva un referente como buenas prácticas. Claro, sí, y que estos ganadores se vuelvan embajadores, más allá del premio, sino más bien de estas prácticas de innovación abierta. Que son las que van alimentando la dinámica luego, ¿no? Y eventualmente poder construir un premio cada vez con más aplicaciones, con más categorías, con más matices en el entendido que cada corporativo trabaja de forma diferente. Por cierto. Por su naturaleza. Sí. Entonces, los matices también tienen que ser importantes en estos procesos de evaluación. Gracias por esta conversación, Juan Pablo. Un gusto. Gracias a ti por la invitación. Cerramos grabación.